Ya sé que pasó de moda como me buscabas, ya no está el fuego con que me amabas. Ya sé que pasó de moda como me adorabas, cuánto disfrutabas pasar. Aunque entre más práctica tenga uno, siempre se siente nervioso, porque está hablando de una palabra que es verdad, es fuerte, es vida, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y lo que queremos en esta mañana es que penetre hasta adentro, hasta partir, dice, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos. ¿Por qué? Porque es la que va a traer vida. Amén. Vida a nosotros. Amén. En esta mañana estaremos hablando de algo muy interesante para mí, porque cuando hice el estudio para dar esta predicación me captó mucho el interés de lo que es una viña. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Juan, capítulo 15, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8. Después de leer, oramos. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre amado, gracias, Señor eterno Dios, por todo lo que haces, Señor. Gracias porque tu gloria está en este lugar, tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias, Padre. Vengo yo para que seas tú hablándonos, Señor, a través de esta palabra, Señor. A través de lo que nos quieres enseñar, Señor. Para que cada uno de nosotros, Señor, seamos, Señor, esos pámpanos que dan fruto. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Jesús, la vid verdadera. El mensaje de esta mañana es que tenemos que acordarnos que sin Él nada podemos hacer. Que nosotros somos esos pámpanos. We are those branches. Somos esos pámpanos que están junto a la vid. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. No cualquier vid, sino la vid verdadera. La vid verdadera. Amén. En el versículo 1 nos muestra que Jesucristo dice, yo soy la vid. Jesús les está hablando a sus discípulos, se le dice, yo soy la vid verdadera. Y si hay aquí hermanos que no son como yo, que no nacimos en el campo, yo tuve que averiguar qué era una vid. I had to figure out what a vine was. Una vid es un tronco que nace, que es el tree trunk. Eso es lo que es una vid. En este caso, un tronco o una vid que produce uvas. Amén. Así que el tronco o la vid es Jesucristo. Y Él dice que nosotros somos los pámpanos, o sea, the branches. God is that tree trunk and we are the branches. Dice, si esos pámpanos no permanecen pegados a la vid,
no podrán dar fruto. Why? Because all the branches connected to the tree trunk, all these little leaves, all these branches connected to that tree trunk, give fruit. Todos estos pámpanos, un ejemplo, este arbolito tiene una vid y tiene estas cositas que corren hacia afuera. Esas son los pámpanos, un ejemplo. Si esto ya no está junto a ese arbolito, se seca. It's dry. Miren. Se seca. Y Jesús está diciendo, tú eres pámpano, tú eres ese branch. Yo soy el tree trunk, yo soy la vid. Si no permaneces en mí, no puedes llevar fruto. Está seco. Amén. Eso es lo que quiero que entendamos esta mañana. Ahora vamos a ver. Jesús declara ahí, yo soy la vid verdadera. Él es aquel tronco. ¿Y quién es el labrador? ¿Quién cuida de esa viña? ¿Quién cuida de un viñedo? Él dice, y mi Padre es el labrador. Él es el que viene a cuidar la viña. God the Father is the one who takes care of that vineyard. Él es el que cuida a los pámpanos. ¿Por qué? Es que se interesa a Él en los pámpanos, porque son los que van a dar el fruto para glorificar a nuestro Dios. Amén. Así que Él es la vid, el Padre es el labrador, o sea, el cuidador, el que cuida de los pámpanos. Y en el versículo 5 nos declara que vosotros son los pámpanos. ¿Quiénes son vosotros? Us, nosotros. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos, decía, vosotros son los pámpanos, ustedes que están conectados ahora a mí. Si no permaneces conmigo, no puedes dar el fruto que necesitas dar. Fruto de un cristiano, fruto de un hijo de Dios, no lo podrás dar. No podrás dar ese fruto. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el fruto? Muchos dicen que el fruto es ganar almas. Lo interpretan de esa manera. Pero en este caso Jesús hablaba no solo de ganar almas, sino el fruto que tú tienes que dar como hijo de Dios. En tu comportamiento, en tu pensamiento, en cómo tú glorificas a Dios en todas las cosas que haces. ¿Por qué? Porque no puedes ganar almas si tu fruto de cómo te comportas no habla que eres hijo de Dios. Entonces Jesús se interesaba en cómo tú ibas a vivir como cristiano, como pámpano, como hijo de Dios, para que a través de esa vivencia pudieras glorificar a Dios y que otros vieran tu testimonio. Amén. Porque tú puedes hablar y decirles, la palabra dice y la palabra dice, pero si ven que tu testimonio no respalda lo que dices, de nada sirve. Eres como esa hoja que te enseñé, seca y muerta. Amén. Que un día estuvo pegado a ese tronco y ya no es más nada. So Jesús dice, yo quiero que entiendas que sin mí nada puedes hacer. So you must stay together with me. Tienes que estar pegado a mí, tienes que estar junto a mí. Y dice allí, y el que practica el fruto representa las buenas obras, sus pensamientos. El fruto de nuestra vida es la forma que recibe Dios gloria aquí en la tierra. The way we act, la manera como nos comportamos, como vivimos, como hablamos, glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque la manera que nos comportamos decimos si no o si sí está Dios en nosotros. Por eso es que aquí en la tierra Dios recibe su honor a través de usted y a través de mí como pámpanos que muestran que sí estamos pegados a la vid verdadera que es Jesucristo. Y dice en el versículo 8, y en esto glorificaré a mi Padre en que lleven mucho fruto. In this will you glorify my God. In this will you glorify the Father, that you have a lot of fruit. Que lleven mucho fruto. Mucho fruto. Que nosotros haya mucha abundancia de Dios, de su gloria. A lot of people, when they speak of blessings, cuando mucha gente habla de yo quiero ser bendecido de parte de Dios, su mente se va a lo material. Y a veces las bendiciones de Dios no son materiales,
sino son espirituales las que Él te da. Spiritual blessings. ¿Por qué? Porque cuando Él te bendice espiritualmente, tú vas creciendo y empiezas a dar fruto para gloria de Dios. Amén. Llevaremos fruto interno cuando le permitamos a Dios que alimente en nosotros una calidad de vida que asemeje a Cristo. Dice que tenemos que trabajar para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. We have to work. Tenemos que seguir caminando como cristianos para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Y cómo vamos a llegar allí? Cuando dejemos que Dios trabaje en nuestro interior, cuando permanezcamos en Él, porque dice que sin Él nada vamos a poder hacer. Nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos a estar desanimados, porque dicen: es que yo no puedo. Es que la hermana, ella ya tiene años en el evangelio y por eso es que ella puede. O en el principio yo no podía. Pero yo confié en el Señor. Y cuando Él me dio esta palabra y Él me dijo: sin mí no vas a poder hacer nada. Permanece en mí, mantente en mí. Y yo te voy a ayudar a que des fruto. You want to glorify me in this earth? ¿Quieres glorificarme? ¿Quieres mostrar que me amas? Mantente cerca de mí y verás todo aquel fruto que va a empezar a brotar de ti. ¿Cuántos queremos dar fruto? Fruto en abundancia. Amén. Fruto en abundancia. And what is this fruit? Hablamos del fruto. Gálatas 5, 22, 23 ya lo hemos visto, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. ¿Por qué habla Dios de este fruto? Porque es necesario que estas cosas estén en nosotros, porque estas cosas son las que moldean nuestro carácter. Si hay amor, no odiaremos. Si hay gozo, tendremos fortaleza. Si hay paz, no importa la tribulación que pasemos, nos estaremos como cristianos firmes, porque sabremos en quién confiamos. Amén. Si tenemos la fe, sabremos que nos hemos quebrantado, porque dice que el escudo de la fe apaga todo dardo. Dice templanza, self-control, tranquilidad. En medio del problema, en medio de aquel que te agita, tu ira, el que te agita para que tú respondas mal, tú tendrás templanza, tranquilidad. Eso es el fruto que tenemos que estar dando. Eso es el fruto que debería de haber en nosotros. Pero estamos faltos de ese fruto, porque no estamos como deberíamos estar, como pámpanos. Y en esta mañana vamos a estar viendo 4 diferentes pámpanos. Vamos a estar viendo lo que Dios me mostró a través de esta porción de la palabra. Porque Él dice ahí: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿será qué? Cortado. Cortado. Y uno dice: wow, nos va a cortar el Señor. Nos va a hacer a un lado. Y nuestro Padre Celestial no es así. No es así, hermanos. Tengo mi mensaje en inglés y español, así que estoy tratando de... Me habían dicho que iba a estar aquí, our English speaker. Gloria al Señor. La palabra es clara y nos muestra quién es la vid. Vamos a concentrarnos un poquito ahí en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Amén. Antes de ver estos 4, vamos a ver que la palabra allí, quitar, no significa tomar y echar fuera. No aún. Porque si usted ve ahí la porción de la palabra, que aquel pámpano que no da fruto será echado, está después de esta porción, de este versículo.
en la palabra griega, aeiro, presentado en Juan 15:2, el quitar significa tomar y levantar. No de quitarlo completamente, agarrarlo y desecharlo. No aún, no aún. ¿Sabe por qué? Porque Dios dio su único hijo para morir por nosotros. Y Él no descansa hasta no ver aquel árbol, aquel pámpano que dé fruto. ¿Cómo va Él a agarrar algo y desecharlo inmediatamente? No. Él va a hacer algo y dice que allí es tomarlo y levantarlo. Y dice un varón que es dueño de su viña, en esta investigación que hice, busqué en el internet y busqué un libro de un varón que era dueño de una viña, a vineyard. He was owner of a vineyard. Él hacía sus uvas y todo eso. Entonces empecé a leer su testimonio y él decía que cuando leía esta porción de la palabra, él veía que era cierto lo que Jesús hablaba. Porque él decía que él iba a buscar aquel primer pámpano, del cual habla ahí en versículo 2. Dice que el pámpano estéril. El pámpano estéril, que es the branch that's sterile. Dice, el labrador se acerca al primer pámpano y no encuentra ningún fruto. Y dice este varón que lo que hacía cuando no había ningún fruto, dice que tomaba a un montón de varones con una cubeta de agua, iban en busca de este primer pámpano estéril. Into the whole vineyard. Ahí iban hombres llenos con sus cubetas de agua en busca de esos pámpanos estériles. Y dice que encontraban aquellos pámpanos tirados en el polvo y si había llovido estaban llenos de lodo, tirados. Y los agarraban y los lavaban con la agua que llevaban y los levantaban y los amarraban nuevamente a un alambre cerca de la vid. Cuando nosotros no somos cristianos que estamos dando fruto como deberíamos de ser, viene el Padre amoroso y nos encuentra tirados. Y Él viene y nos levanta, nos limpia y nos vuelve a conectar a la vid que es Jesucristo. Fíjese qué hermoso ejemplo les daba Jesús a los discípulos entonces y les decía que tenían que llevar fruto. Y decía este hombre que él veía aquel primer pámpano del trabajo que ellos hacían, que era el pámpano estéril. Y aunque estaba dentro de la iglesia, por decirlo así, aunque estaba dentro del viñedo, aunque estaba ahí cerca de la vid, pero estaba tirada, empolvada, con lodo a veces, por la lluvia. ¿Qué significa aquel polvo para nosotros como cristianos que no estamos dando el fruto que tenemos que dar? Representa el pecado. ¿Por qué? Porque el polvo o el lodo cuando llueve es pecado, nos ensucia. El pecado nos ensucia y nos carga. Pero cuando el labrador va en busca de nosotros, porque dice que Él con lazos de amor nos acerca a Él. A good, good Father. Y dice que Él viene y nos levanta, nos limpia y nos dice, vuelve a mi hijo. Vuelve a mi hijo para que entonces empieces a dar el fruto que necesitas dar. Y aquel alambre que ponen para que aquel pámpano se vaya enredando es la palabra de Dios. Porque aquel alambre guía a aquel pámpano, la palabra de Dios nos guía en la vida. Dice, este pámpano tiene que guiarse por esa alambre. Nosotros tenemos como cristianos que guiarnos por este alambre, en ese simbolismo. ¿Para qué? Para que podamos dar el fruto que Dios está buscando. Si Dios viene a buscarnos como el labrador y nos encuentra,
¿Seremos pámpanos estériles? ¿Será que todavía hay pecado dentro de nosotros que no queremos dejar ir? Y usted puede decir, no, yo ya no tengo pecado. Pero ¿qué dijo la hermana? Hay cosas que nos detienen: la desobediencia, el enojo, la gritería, el resentimiento. Todo eso es pecado delante de Dios. El que usted odia a su hermano dice que es homicida. El que usted sea terco es como rebeldía, idolatría. Habrá todavía eso en nosotros que nos está cargando y seremos aquellos pámpanos tirados en el piso, empolvados, enlodados, que queremos dar fruto, que estamos ahí queriendo juntarnos a la vid que es Jesús, pero aquello todavía está pesando en nosotros. En esta mañana está aquí el labrador y Él quiere limpiar para quitar todo pecado. Me acuerdo cuando una hermana testificaba y decía que el Señor la había llevado al infierno y que había una mujer allí que gritaba y gritaba: Señor, yo te serví, Señor, sácame de aquí. Y que aquella mujer que fue llevada al infierno le dijo: Señor Jesús, ¿por qué está esa mujer aquí si ella dice que te conoce y que te sirvió? Dijo: sí, sí me sirvió, pero nunca pudo dejar el rencor contra su madre. Nunca pudo dejar aquel rencor que ella sentía contra su madre por lo que ella le había hecho. Y eso la trajo aquí. Porque la Biblia dice: no vaya a ser que tú solo seas aquel puente que hace que otros lleguen a Dios, pero que tú mismo seas echado al infierno. ¿Por qué? Porque algo sencillo como el rencor nos está previniendo crecer en el Señor. Así que tenemos que dejar todo ese rencor que me hicieron. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe cómo me trataron. A papá Dios lo sabe. Mira todo lo que le hicieron a Jesús. Y que dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. Y si Él perdonó a los que le hicieron lo que le hicieron por su culpa y por mi culpa, porque por su culpa y por mi culpa Él fue a la cruz del Calvario y los perdonó, ¿cómo nosotros no perdonar a aquellos que nos hicieron daño en nuestra niñez, en nuestra adolescencia? Y sabe, esas son heridas profundas en el alma. Y el único que las puede sanar es nuestro Dios Jesucristo. Amén. Amén. Hablaba yo en esta semana con un señor y me contaba algo difícil de su vida. Y yo le decía: lo que pasa que esas imágenes están grabadas en nuestro subconsciente. Y le decía yo, a veces uno no entiende lo que hay dentro de la profundidad de nuestro ser, pero Dios sí lo sabe. Y cuando uno le dice: Dios, sáname, Señor, ayúdame a dar fruto de abundancia, ayúdame, Señor, a ser el cristiano que debo de ser. Y cuando empieza a trabajar el Señor y empieza a limpiar y a levantar, le dije yo a aquel señor, le dije: a mí me pasó como que el Señor tomó una imagen de mi subconsciente y me la pasó como una pantalla. Y yo veía a una niña y esa niña era maltratada y esa niña le pasaban muchas cosas malas. Y yo empezaba a llorar porque yo veía a esa niña. Y el Señor me decía: esa niña eres tú, yo tengo que sanar toda esa herida de tu alma para que tú vengas a ser libre, para que tú vengas a ser la sierva que yo quiero que tú seas, para que aquello no se convierta en rencor. Y esas cosas hay que entregárselas al Señor. Y yo le he dicho: Señor, profundiza en mi alma, porque tú conoces más bien mi ser que yo misma. Y eso es lo que hace, dice, aquel labrador con el primer pámpano estéril. Lo levanta, lo limpia y lo vuelve a amarrar a aquel alambre para juntarlo de nuevo a la vid.
Nosotros tenemos que ser librados del pecado. Y si no queremos que el Señor intervenga, empecemos a dar fruto. Porque de otra manera Él va a intervenir como labrador y Él va a empezar a hacer ¿qué? A disciplinar a sus hijos. Deuteronomios 8:5 dice: como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Read it, look for it, underline it. 8:5. Deuteronomios 8:5. Así como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hebrews 12:5-6. Hebreos 12:5-6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Read it, look for it, underline it. Porque si tú no te quieres corregir y todavía hay ese pecado dentro de ti, papá Dios que te ama como labrador, va a empezar a disciplinar. Va a empezar a traer disciplina a tu vida. Y no te sorprendas por la disciplina que llegue a tu vida. Y ahorita vamos a ver cómo vas a ver si está siendo disciplinado o está siendo podado. Porque el segundo pámpano que encuentra aquel labrador junto con aquellos hombres es el pámpano que lleva algo de fruto. Ya lo levantaron, pero apenas está dando fruto. No han encontrado en aquel pámpano el fruto que debería haber, abundante. El labrador entonces se acerca a buscar y encuentra que aquel pámpano ha dado algo de fruto, pero no es el que espera encontrar. El 2 sigue diciendo: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, o sea, lo podará, para que lleve más fruto. Si encontró algo de fruto en aquel pámpano, va a tomarlo y lo va a trim it. Lo va a empezar a quitarle las ramitas secas, le va a quitar las hojitas secas. ¿Para qué? Para que no le quiten la vida, para que dé fruto. Para que dé fruto. La información del internet declara que hay un tiempo durmiente donde los pámpanos son limpiados, o sea, podados. A dormant season. La poda significa aligerar, reducir toda carga que no permite el fruto adecuado. Quita toda aquella carga. Aunque este pámpano o cristiano da fruto, no hay mucho de qué emocionarse, porque este comienza a dudar de las habilidades, del poder del labrador. Cuando aquel pámpano sí está allí conectado con la palabra, como cristianos sí estamos conectados a la vid, pero no estamos dando el fruto que deberíamos de dar. Es because estamos dudando. ¿Y qué ha dicho el Señor? Get rid of fear and doubt. Porque ese miedo y ese duda te está previniendo a que tú des el fruto que Dios te está llamando a dar. Get rid of it. Deshace de esa duda y de ese miedo que hay en ti, que no está causando que tú des el fruto que deberías de dar. Esas son cargas. Eso todo está cargando tu alma y no estás dejando que Dios trabaje en ti para que puedas dar el fruto. Tú dudas que Dios te puede usar. Te sientes incapaz, pero no es así. Si permaneces en la vida, todo podrás hacer. Amén. Todo es posible, porque sin Él nada podemos hacer. Así que si produce algo de fruto, Dios va a intervenir también en esta forma. If you're ready as a branch, as a Christian, giving some fruit, ya estás aquí enseñando, ya estás aquí con un liderazgo, pero no es aún todo el fruto que Dios quiere que tú des, Él va a empezar a intervenir.
y va a empezar a podarte. Va a empezar a tomar las tijeras para empezar a cortar las ramas secas. ¿Y cuál es esa rama seca en tu vida? Las cargas, las preocupaciones, las angustias.